Muy buenas, queridos estudiantes del curso de física. En esta oportunidad vamos a ver el tema análisis vectorial parte 2, correspondiente a lo que es el marco teórico. Quien les habla y responsable de esta presentación es el profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. El tiempo no espera por nadie. Nunca esperes que espere por ti. Evolución histórica de la física con las matemáticas. Isaac Newton, 1642 y 1727, trató de encontrar métodos que le ayudaran a descubrir algunos fenómenos como el de la luz, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, entre otros. Uno de sus estudios se da en el intento de matematizar la fuerza total que siente un cuerpo cuando sobre éste actúan más de una fuerza. Así, para el problema en el cual se aplican dos fuerzas a un mismo cuerpo, presenta una solución a través de la representación de un paralelogramo de fuerzas donde se incluía el sentido en el que actuaba la fuerza sobre la misma línea y que daría paso a la formulación de la segunda ley de Newton, que en la actualidad definimos como la fuerza total ejercida sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. Sus ideas tenían gran influencia en las representaciones geométricas de los vectores, puesto que el paralelogramo de fuerzas es la forma usada en el análisis vectorial para describir la suma entre vectores cuando sobre un cuerpo actúan dos fuerzas. Newton desarrolló métodos matemáticos que fueron apareciendo posteriormente en el álgebra vectorial. Sus trabajos, junto con los trabajos de Leibniz en relación con la descripción del movimiento y de los fenómenos de la naturaleza, llevaron a la creación de una nueva rama de estudio de las matemáticas conocidas como el cálculo diferencial e integral. ¿Sí? Muy importante el aporte de Newton a la física. En busca de dar explicación a ciertos fenómenos físicos, él se sumergió en un nuevo tipo de matemáticas. Hoy en día, ya lo mencionó, lo conocemos con el cálculo diferencial e integral. Paradójicamente, Newton y Leibniz, separados kilómetros de distancia en distintos lugares del planeta, dan con esta misma situación, ¿no? Newton a través de la geometría analítica y Leibniz a través del estudio de las series y sucesiones numéricas, pero al fin y al cabo ambos llegaron a la conclusión del estudio y dieron origen a lo que hoy conocemos como el cálculo diferencial en las matemáticas superiores, que son una herramienta fundamental para el estudio de la física hoy en día. Muy bien, estudiantes, los invito a continuar con esta presentación. Segundo método que vamos a ver en esta sesión es el famoso método del paralelogramo. Es un método para encontrar, un método gráfico, dicho sea de paso, ¿sí? Es un método gráfico que nos va a ayudar a encontrar el módulo de la resultante única y exclusivamente para dos vectores, ¿sí? Solamente para dos vectores, este método del paralelogramo. Mire, si yo tengo dos vectores aquí, A y B, dice el primer paso, se trasladan los vectores hasta que queden unidos por sus puntos de aplicación. Él y él es el punto de aplicación. Los traslado y los uno. Lo que usted está viendo acá, oscurito, es los vectores A y B unidos por sus puntos de aplicación, o lo que comúnmente estamos llamando colitas. Segundo paso, dice, desde los extremos de cada vector, cabecitas, ven aquí, cabecita a cabecita, se trazan líneas paralelas a cada uno de los vectores hasta que se corten formando un paralelogramo. Él es el extremo del vector A, él es el vector B. En el extremo del vector A voy a trazar una línea paralela al vector B. Este es el vector A y este es el extremo del vector B. En el extremo del vector B voy a trazar una línea paralela al vector A. ¿Ven? La figura que se ha formado es un paralelogramo. Y de aquí el nombre del método. Tercer paso. Dice, desde la intersección de los vectores en su punto de aplicación, este es el punto de aplicación, se traza un vector hasta la intersección de las líneas paralelas trazadas, formando gráficamente de esta manera el vector resultante. Este vector que está usted viendo aquí sería el vector resultante para el vector A y para el vector P. Y así gráficamente encontramos la resultante por este método llamado el método del paralelogramo.
gramo. Bien. De lo visto anteriormente, aquí podemos afirmar que el vector R es la resultante de los vectores A y B. ¿Qué quiere decir? Que el vector R es un vector que es capaz de generarme el mismo efecto que los vectores A y B juntos. Mucho cuidado, no es una suma aritmética, ¿sí? Ten cuidado. Ahora, si yo quiero encontrar el tamaño de este vector resultante, hay una ley que es conocida como la ley de cosenos, que es un modelo matemático que nos sirve para aplicarlo a este método en especial. Conociendo el módulo del vector A y el módulo del vector B y el ángulo que forman entre sí, matemáticamente yo puedo calcular el tamaño de este vector resultante a través de esta expresión. El módulo del vector resultante es la raíz cuadrada del cuadrado o la suma de los cuadrados de los módulos de estos vectores más 2 veces el producto de los módulos de dichos vectores por el coseno del ángulo que forma. ¿Sí? ¿Qué viene a ser A? El módulo del vector A. Esto viene a ser módulo del vector B, módulo del vector resultante. Veamos la demostración, cómo se llega a la conclusión de esta ley de cosenos. Aquí vamos a requerir un poquito de nuestros saberes previos del curso de trigonometría, pero vamos a ver en sí. Dice, partimos del siguiente esquema, del método visto del paralelogramo, ¿no? Ahí está. Este es el vector A, módulo del vector A, tamaño, mucho cuidado, módulo del vector B. Decían que se trazan líneas paralelas y este es el vector resultante. Lo que vamos a hacer es darle nombres a los vértices. Vértice P, vértice Q, vértice S, vértice T. B es el tamaño de este vector, A es el tamaño de este vector, R es el tamaño de nuestro vector resultante y θ es el ángulo que forman estos dos vectores. Veamos lo que sigue. Dice, como primer paso, prolongamos el segmento PT, este segmento que contiene el vector B, prolongamos con una línea punteada, ¿sí? Y desde el vértice S del paralelogramo bajamos una perpendicular a esta línea trazada. Formamos un ángulo recto. ¿Listo? ¿Sí? Cuyo pie va a caer en este punto. A este punto le vamos a llamar H. Este segmento TH y el segmento SH son desconocidos. Le llamamos X. Por ángulos entre paralelas, vemos que si este angulito es θ, este angulito que aparece aquí también será θ. Hemos hecho una construcción geométrica. Aquí están los datos que se precisan, ¿no? Como se puede apreciar, PQ es TS, es igual a TS y vale A en tamaño, TH y HS respectivamente valen XY, y el ángulo θ es lo que les acabo de mencionar, ¿sí? De este gráfico voy a aislar esta partecita, en esta parte de acá, el triángulo THS, extraigo ese triángulo y aquí vamos a ver lo que quiero, lo que tengo. Lo que quiero es X, lo que tengo es A. Quiero X y tengo A, cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso vendría a ser coseno. Entonces, TH, que es X, sería igual a A multiplicado por el coseno de θ. ¿Listos? De esta manera podría conocer el valor de TH en términos de este módulo del vector A y el ángulo θ. De la misma manera, HS. En este triangulito rectángulo, él es cateto opuesto. Él vendría a ser hipotenusa respecto de θ. Lo que quiero sobre lo que tengo. Él sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso sería, ¿qué cosa? Cateto opuesto sobre hipotenusa es seno de θ. Por lo tanto, Y es igual a lo que tengo multiplicado por la razón trigonométrica definida como lo que quiero sobre lo que tengo, que vendría a ser el seno. Y de esa misma manera aplicamos y conocemos que HS es igual a el módulo del vector A multiplicado por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Este triangulito lo hemos extraído de aquí. Ahora voy a extraer esta partecita, mira, de este gráfico inicial voy a extraer esto, ¿en dónde? Lo estás viendo aquí, ¿sí? El triángulo rectángulo PHS. Es aquí donde yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Este es el módulo del vector resultante que necesitamos saber.
Este es el módulo del vector b, que lo conocemos y es un dato. Este es el módulo del vector a, que lo conocemos, pero conocemos ahora x y y en términos de estos vectores. Aplicando el teorema de Pitágoras nos dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, el segmento PH es PT más TH al cuadrado. Este cateto al cuadrado está aquí, más el otro cateto es HS al cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos eso. Ya tenemos eso. Una vez más, ya vemos que el teorema de Pitágoras es de vital importancia en el estudio de estas propiedades. Vamos a reemplazar los datos conocidos y para ello veamos lo que sigue a continuación. ¿Listo? Reemplazando datos, R es el vector resultante, B más X al cuadrado más Y al cuadrado. R, B, X es A por el coseno de teta elevado al cuadrado, más Y, que lo calculamos, es A por el seno de teta elevado al cuadrado. Aquí vamos a aplicar el desarrollo de un binomio al cuadrado, el primero elevado al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Este cuadrado afecta a cada uno de ellos y tenemos esta expresión. ¿Listo? Vamos a agrupar convenientemente, miren, ¿quién, profesor? Vamos a agrupar convenientemente a cuadrado por coseno cuadrado de teta, a cuadrado seno cuadrado de teta. Y aquí le vamos a extraer el factor común, que es a cuadrado. Aquí está ya factorizado. El resto lo vamos a escribir de esta manera. Por trigonometría, en la parte que corresponde a identidades trigonométricas, el seno cuadrado más el coseno al cuadrado de una misma variable angular, eso siempre es la unidad. ¿Sí? Esto pertenece al tema de identidades trigonométricas y seguramente ya lo han visto ustedes. ¿Ven? Entonces es un saber previo. Entonces 1 por a me quedaría a cuadrado. Reorganizamos y tenemos esta expresión. Este exponente pasa al otro miembro como radical y tenemos la expresión que en un principio llamamos ley de cosenos. La resultante es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos vectores de sus módulos más 2 veces el producto de los módulos de dichos vectores por el coseno del ángulo que forman. Aquí tenemos lo que queríamos demostrar, quedó demostrado. Una sugerencia es que tomes nota de las partes más saltantes de lo que acabas de ver y para que puedas tener una idea mucho más clara o un panorama más claro de lo que se te ha explicado, ¿no? En este video. Lo que a continuación sigue es una presentación en donde esta propiedad vamos a aplicarlo a casos especiales y particulares y lo voy a mostrar en una tablita. Yo te sugiero que tomes nota de la tablita o la tengas presente para cuando tengas que enfrentar problemas o ejercicios referidos a este tema. Continuemos. Esta es la tablita de la cual yo te estoy hablando. Casos particulares de la aplicación de la ley de cosenos en el método del polígono, perdón, discúlpame, claro, un paralelogramo es un polígono, pero en este caso particular, un paralelogramo. ¿Qué pasa si teta vale 0? Los ángulos son colineales y del mismo sentido. Por trigonometría, para ángulos cuadrantales, el coseno de 0 es la unidad. Esta es nuestra ley de cosenos. Si el coseno de teta vale la unidad, esto se reduce a un trinomio cuadrado perfecto, que es un binomio al cuadrado, se cancelan, y aquí tenemos que el módulo de tu vector resultante cuando son colineales y del mismo sentido, simplemente es la suma de los módulos de estos dos vectores. Eso quiere decir que tenemos esta expresión como fórmula final. Y aquí vamos a hablar que en este caso la resultante será lo máximo posible que vas a encontrar entre dos vectores. ¿Sí? En conclusión, la resultante máxima de dos vectores las encontramos cuando estos forman 0 grados o son colineales y del mismo sentido. ¿Sí? Un poquito de aire para seguir. Déjenme tomar aliento. Listo, muy bien. ¿Qué pasa ahora si el ángulo θ formado entre esos dos vectores vale 90 grados? Esto quiere decir que esos vectores serán mutuamente perpendiculares, ¿sí? Por triángulos notables, perdón, discúlpame, por razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, el coseno de 90 grados vale 0.
En nuestra ley de cosenos, en esa fórmula general que acabamos de demostrar, reemplazamos el valor de 0. Si esto vale 0, 0 por cualquier cantidad se anula. Esto se anula y nos queda básicamente que el módulo del vector resultante no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los módulos de estos vectores, ¿sí? Y de esta manera conocemos el módulo de la resultante cuando dichos vectores forman 90 grados, ¿sí? Ahora, profesor, ¿qué pasa si dichos vectores ahora forman 180 grados? Y nos remitimos a la trigonometría y a la ley de cosenos. Cuando estos dos vectores forman 180 grados, el coseno del ángulo cuadrantal de 180 grados es menos 1. Esto por nuestros saberes previos del curso de trigonometría. Aquí el coseno de 180 vale menos 1. Si reemplazamos, más por menos es menos. Miren la expresión que tenemos. Y una vez más, esto es un trinomio cuadrado perfecto, que va a convertirse en un binomio diferencia al cuadrado. Este exponente con este exponente se cancelan y quedaría que el módulo del vector resultante es igual al módulo del vector A menos el módulo del vector B. ¿Listo? ¿Sí? He tomado como referencia el módulo A positivo porque apunta hacia la derecha menos el módulo B que apunta a la izquierda. Y es en estas consideraciones y es en esta situación en donde vamos a obtener que el vector resultante va a tener por módulo a la diferencia de los vectores. Y es aquí donde la mínima resultante que podemos encontrar entre dos vectores es cuando estos vectores son colineales y de sentidos opuestos. ¿Listos? Muy bien, queridos estudiantes. Pasemos a una tabla adicional. Esto ya es una particularización de la ley de cosenos, pero ahora vamos a precisar situaciones mucho más precisas y vamos a seguir haciendo la particularización de la particularización y así poder obtener propiedades precisas que nos simplifiquen los cálculos en el análisis de ejercicios relacionados con vectores. Continuemos. Muy bien, tenemos aquí esta tablita, ¿sí? Casos particulares, dice cuando los vectores son de igual módulo, aquí está, y tenemos el primer caso, dos vectores del mismo módulo que forman un ángulo de 60 grados. Como sabemos, el coseno de 60 grados es un medio. Reemplazando estos valores en la ley de cosenos, tenemos que el módulo del vector resultante es m cuadrado más 2 veces m por el coseno de 60, que es un medio, ¿sí? 2 y un medio se cancelan y tendríamos esta expresión. La raíz cuadrada de 3 veces m cuadrado. Este radical afecta a ambos y tendríamos que el módulo del vector resultante es m, que es el módulo común de ambos vectores que están aquí, multiplicado por la raíz cuadrada de 3. En esencia, esto sería la fórmula que necesitaríamos tener, ¿no? Que para dos vectores del mismo módulo que forman 60 grados es igual su resultante en módulo al módulo común multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Ahora, si tenemos el caso en que dos vectores tienen el mismo módulo y son mutuamente perpendiculares, o sea, son perpendiculares entre sí, y tienen el mismo módulo, sabemos que el coseno de 90 es 0. Reemplazando esto en la ley de cosenos, obviamente los módulos son iguales, se va a esta expresión porque 0 por cualquier cantidad es 0, y nos quedaría la raíz cuadrada de m cuadrado más m cuadrado, que es m veces la raíz cuadrada de 2. En esencia, ahí está el proceso descriptivo de cómo llegamos a esta fórmula. Si yo tengo dos vectores mutuamente perpendiculares y que tienen el mismo módulo, el módulo de su resultante es igual al módulo común multiplicado por la raíz cuadrada de 2. Y finalmente, una vez más, ¿no? Si tengo dos vectores que tienen el mismo módulo y entre sí forman 120 grados, vemos aquí que el coseno de 120 es menos un medio o un medio negativo. Reemplazando en la ley de cosenos, más por menos es menos, se cancelan, llegamos a esta expresión, se van las raíces y decimos que si dos vectores son del mismo módulo y forman entre sí 120 grados, entonces el módulo de su resultante sería igual al módulo común, ¿sí? O sea, el vector A, el vector B y el vector de resultante tendrían el mismo módulo.
Listo. Muy bien, es así como hemos llegado al final de esta presentación correspondiente al tema de física llamado análisis vectorial, específicamente el análisis del método del paralelogramo. ¿Listo? Eh, es así como me paso a despedirme, sin antes pedirte que por favor me deas un like, ¿sí? Por favor, te suscribas a este canal para que puedas acceder a información relacionada a este tema y a otros temas afines como son los cursos de álgebra y trigonometría. ¿Sí? En la descripción, ahí abajito al finalizar este video, te estoy dejando dos enlaces. Uno que te llevará a mi canal para que puedas visualizar justamente lo que te acabo de mencionar hace un momento, ¿sí? Videos afines. Y la otra, o el otro enlace que te estoy dejando, es un enlace que te llevará directamente a un video en el cual veremos ejercicios relacionados y afines a este tema. Muy bien, sin otro particular, me despido. Sí, profesor Miguel Ángel Melgarejo Padilla. Ha sido un gusto brindarles esta información. Espero que haya sido de su agrado y les sirva. Y hasta una próxima presentación o publicación. Gracias.